Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo curso de Yo Sigo Publicando. Estamos a 28 de octubre, ¿no? 28 de octubre, estamos cerca de un puente. O sea que es un día feliz para toda la comunidad. Bueno, hoy tenemos de nuevo aquí a nuestro compañero, colega, amigo Daniel Pérez Díaz, que sabéis que es una de las personas que ha estado desde siempre apoyando el proyecto de Yo Sigo Publicando. Él está trabajando desde FPU, está ahí preparando ya la tesis para terminar ya, ¿no, Dani? Sí, en principio 2023 veremos. 2023 es el año en que batí el cobre, Wednesday Tour. Iremos a verte. Vale, Después ya pasar un curso de cómo se presenta una tesis doctoral, una vez que la presentes, ¿no? Bueno, Dani Pérez, como comenta, está trabajando ahí en el Departamento de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, y los que no la conozcáis, simplemente es la persona que nos da todos los cursos y la que nos enseña cómo manejarnos en el intrincado mundo de la administración universitaria, ¿verdad? Ya sabéis que sobre todo los que tenéis contratos FPI es una carga administrativa muy fuerte porque tenemos que gestionar mucho papeleo y no siempre están las cosas claras, y después también sabéis que la escuela de posgrado también tiene mucha carga administrativa. Bueno, Dani es la persona que nos ayuda con todas estas cosas, y hoy nos prepara una presentación que ya veis aquí el título, que dice Hacer ciencia con derechos y conociendo el derecho, ¿vale? Y bueno, nos va a hablar un poco de lo que he ido comentando, de cómo hacer, de llevar a buen puerto toda la parte administrativa que acarrea nuestro trabajo de investigadores. Y creo que va a focalizar especialmente en el personal de formación, ¿no? En la FPU y FPI. Y bueno, nos ha dicho aquí que nos va a explicar cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, a ver si nos enteramos de una vez. Don Daniel, dejo de hablar, dejo de presentar, te doy los mandos, y como siempre, muchísimas gracias por participar en Yo Sigo y por ser miembro de la comisión y por ayudarnos con todas estas cosas. Y aprovecho también para saludar a todos los alumnos y alumnas que están por aquí escuchándonos. Adelante. Vale, Dani, perfecto, gracias. Nada, como siempre, pues bueno, ya sabéis que los que me conozcáis de otros cursillos que me encargo de, digamos, estas cuestiones un poco más feas, ¿no? En principio, que la intento pues con una pequeña presentación que sea más amena, más clara. Y bueno, pues como siempre, un placer estar aquí, Yo Sigo Publicando, con Dani, con Wences, con toda la gente digamos, que lanzó este proyecto hace ya, pues creo que 3 años, ¿no? Hasta la 4ª temporada, 3 años y algo, ¿no? Y a ver si nos dan el premio, ¿no? Este año, ¿no? Cuarta temporada ya, sí. Cuarta temporada. A ver si nos alzamos ya con Esto va camino de The Walking Dead. Algo así, ¿no? Tiene pinta de que vamos a empezar a sacar temporales cuando llevamos por la 11 ya, denigrando del todo. A ver qué va a pasar como sacamos. perdido, al final vamos a ver cómo va a terminar. Bueno, pues como decía, ¿no? Un placer como siempre estar por aquí. Los cursillos estos más que nada son, yo creo que una pequeña ayuda, una guía, ¿no? No pretenden, digamos, descubrir nada especialmente relevante ni una cosa ahí absolutamente loca, ¿no? Y novedosa. Y bueno, yo un poco pues siempre recogiendo el pulso de los correillos que me mandáis, la gente que me conoce o que me encuentra en otros cursos, y consideraba que era un poco necesario pues poner orden en todas digamos, las presentaciones anteriores que tenía de actividades formativas, de procesos administrativos y algunas cosillas nuevas que incorporaré al final sobre la ley de ciencia, alguna pequeña comentario que tampoco creo que me interese demasiado. Y luego una cosilla que este año, pues bueno, ha sido especialmente interesante, que era, bueno, la FPU dentro de un órgano que se llama el Consejo de Representantes de Doctorandos, que hicimos una pequeña reclamación sobre el tema de los salarios y conseguimos que se actualizaran y demás. Y entonces, pues bueno, cómo se hace un escrito administrativo o cómo hacer una petición es algo que también, digamos, que tenemos que empezar a aprender cuando somos investigadores en formación. Y luego, pues toda esa dinámica de trabajo, de redactar memorias, de hacer escritos, es lo que en el proceso de... Eso está chulo, Dani, pero va a explicar, porque a mí yo recibo muchas preguntas de toda la parte de cómo se maneja la sede electrónica de la universidad, registro electrónico, y muchas dudas. Eso estaría bien si no lo explica aquí, que lo notemos para el futuro. Porque la verdad que es complejo, bueno, como todo, está un poquito más diseñado porque es un poco caótico, pero la verdad que una vez que lo maneja es una herramienta bastante útil y nos ahorra bastante tiempo.
Pues esa sería un poco la idea al final, digamos, retomar un poco los cursos básicos que tenía sobre proceso administrativo y al final le he añadido, porque digamos que las presentaciones para mí son como algo vivo, ¿no? Yo tengo la presentación y le voy añadiendo cosas, voy quitando las que considero que no son, entonces nunca hacemos cursos de cero, ¿no? Siempre estamos un poco con las dinámicas previas que tenemos. Y entonces sería un poco resumir todas estas cosas que me preguntáis mucho de cómo se suben los certificados, cuestiones de trámites burocráticos en la escuela, cómo se organiza la escuela de posgrado, que hay gente que todavía no se entera muy bien de lo que es su programa, de lo que es la escuela, de lo que es la Escuela Internacional de Posgrado. Y entonces, digamos, a partir de ahí, luego al final sí quería hacer un poco hincapié en eso, ¿no? Y poner el ejemplo de cómo se hace en escrito administrativo y cómo se trabaja la sede electrónica, que es cuando yo he tenido problemas sobre obtención de certificado, cuando he hecho alguna petición a cualquier tipo de órgano, es un instrumento, digamos, muy versátil porque ya te permite dirigir la petición a cualquier órgano de la universidad. Y cuanto antes nos acostumbremos a manejar los procesos administrativos, pues mejor, ¿no? Sobre todo porque la ciencia, digamos, es un proceso autogestionado, la comunidad se gestiona a sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que aprender mucho a liderar los proyectos, a hacer las memorias, ¿no? Y luego quizás en otro curso haya ocasión pues no sé si cuando finalice, de contar mi experiencia con todos los procesos, digamos, administrativos a los que me he enfrentado, ¿no? De cómo relacionarme con una editorial para sacar una obra colectiva, que lo estoy haciendo ahora, cómo liderar un proyecto de investigación Nobel siendo investigador predoctoral, que lo estoy haciendo ahora, los trámites, los informes, cómo solicitar un proyecto de innovación docente, que también lo he hecho. Es decir, todas las cosas que te exigen estar con memorias, con justificaciones, con informes y demás, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, la parte más final y quizá de ahí podríamos sacar un pequeño spin-off o otro curso quizá más práctico, incluso presencial, en el que pudiéramos trabajar con materiales, con algún tipo de escrito o hacer una pequeña práctica en clase, ¿no? En la que simuláramos como que solicitamos algún tipo no sé, administrativamente algún tipo de certificado o hacemos algún tipo de reclamación o de escrito, ¿no? Y entonces para que se vea eso en la práctica, eso quizá en alguna sesión presencial o híbrida, se podría plantear en el futuro, ¿no? Algún taller de ese tipo, porque al final las presentaciones estas pues son un poco, yo hago capturas de pantalla de cómo funciona el portal académico o de la sede electrónica, pero me imagino que verlo en persona siempre es más útil para todos vosotros, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea. Habrá cosas que me repita de cursos anteriores, ¿vale? Entonces, si hay alguien que asistió a un curso formativo anterior mío, pues a lo mejor alguna parte se le hace un poco más, digamos, similar o se acuerda, pero bueno, en fin, la idea es un poco retomar eso. Entonces, voy a compartir la pantalla. A ver. Y en principio, yo creo que ya se debería espero que se esté viendo. Bueno, la idea del título, ¿no? De hacer ciencia con derecho y conociendo el derecho, ¿no? Básicamente porque si no sabemos cómo funciona la administración, si no sabemos pues eso, cómo gestionar burocrática y administrativamente las tareas que están implicadas en nuestro trabajo, difícilmente podremos, ¿no?, ejercer una ciencia con derecho. Seremos sencillamente pues gente que trabaja de oídas, ¿no? Eso es algo muy, muy nacional, ¿no? Lo de trabajar de oídas, preguntar a la gente. Hoy mismo estaba resolviendo unas dudas con un compañero sobre si se podía presentar o no se podía presentar a ciertas elecciones, ¿no? En la delegación de estudiantes de posgrado, los distintos órganos, ¿no? Entonces, hay gente incluso que está dentro de la dinámica universitaria y todavía tenemos un poco de desconocimiento de a qué tipo de órganos podemos acceder, si quiero ser representante del Consejo de Departamento siendo investigador predoctoral, si tengo derecho o no tengo derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, digamos que todo está normativizado, todo está burocratizado y son habilidades cada vez más importantes. Donde implica involucrarse en comisiones administrativas, en órganos de representación, en aprender todo este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería un poco la idea. Vale, como sabéis, siempre tengo este tipo de imágenes de caricaturas para presentar un poco el contenido de la sesión. Entonces, nos iremos a las cuestiones administrativas generales, que esto sería, digamos, una síntesis, una recuperación de todos esos cursos que he venido haciendo sobre procesos administrativos. Después nos vamos al tema formativo, que he hecho varios, y entonces vamos a darle una vuelta a eso y he incorporado algunas cosillas nuevas. Y luego nos vamos al tema del seguimiento de informes, que digamos eso es una parte importante tanto a nivel de doctorado, porque tenemos que hacer informes de seguimiento, como sobre todo a nivel de FPU, contrato a cargo del proyecto.
y yo daré algunos consejos para terminar y ahí nos centraremos en esas cosillas nuevas que quería hablaros de la sede administrativa, de cómo hacer un escrito, ¿vale? Que podríamos retomarlo. Yo aquí lo quería apuntar como idea. Si hubiese tenido un poco más de tiempo estas semanas, que es que he estado liado porque organizábamos el Congreso Internacional con mi director de tesis del proyecto que terminamos y entonces la verdad es que esa parte me hubiese gustado tenerla un poco más desarrollada. Pero bueno, está en la presentación y yo dejo la posibilidad que hagamos un taller práctico sobre escritos administrativos, sede electrónica, memoria y ese tipo de cuestiones, quizás desde un punto de vista muy, muy práctico, ¿vale? Entonces, eso se queda, esa posibilidad está ahí, ¿no? Vale, los que hayáis estado, primero vamos a ir con el tema este así más burocrático, ¿vale? Más denso. Siempre hay que empezar por lo más denso e ir bajando para que, digamos, el temple... Ayer estaba en el Congreso y ya al final llevábamos desde las 9 de la mañana en el Congreso y ya a las 7 de la tarde ya se veían las caras, ¿no? De la gente, después de ahí, de estar ahí no sé cuántas horas escuchando ponencias una detrás de otra y ya la gente estaba un poco como desfalleciendo, ¿no? Entonces, al final hay que reservar las cosas más ligeras, más frescas y entonces hay que empezar con lo duro, ¿no? Para que el ánimo no vaya decayendo demasiado. Entonces, bueno, ya sabéis, en algunas presentaciones mías ya habéis visto que si os vais hacéis una captura de pantalla, ¿no? Aquí ya os lo pongo, lo he puesto en otros cursos. La normativa que regula todo lo que tiene que ver con el doctorado es inmenso, ¿vale? Es decir, hay muchísimas normas porque hay muchos aspectos que regular. Desde cómo accedemos al estudio de doctorado, desde también el punto de vista del título de doctor, cómo se emite, los precios públicos, todo tipo de cuestiones. Entonces hay una normativa que es inmensa. Y como sabéis, hay normativa del Estado, hay normativa de la comunidad autonómica y luego las universidades que tienen autonomía pueden darse a sí mismas determinadas normas que lo lógico es que respetando el marco normativo autonómico y estatal, pues bueno, tienen su propia normativa. Por tanto, esto es una cosa inmensa y hay que aprender un poco a bucear en las normas que nos interesan y tenerlas siempre a disposición, ¿no? Como he comentado en alguna ocasión, tenemos una norma básica que regula todo lo que tiene que ver con el doctorado, en el caso de la Universidad de Granada, que sería el texto consolidado de las normas reguladoras que regulan esto, ¿no? Las enseñanzas oficiales de doctorado y el título de doctor, que es, digamos, aquello a lo que aspiramos, ¿no? Al finalizar el doctorado, leemos la tesis, hacemos el depósito y ya obtenemos el mayor grado universitario al que puede uno aspirar, que es el título de doctor, ¿no? Académicamente, digamos que eso sería el objetivo último, ¿no? Pues yo siempre recomiendo que le echéis un vistazo a este texto, ¿vale? Que lo tengáis incluso impreso, que lo subrayáis, que lo tengáis disponible, porque muchas de las dudas que vayáis a tener se van a resolver consultándolo, ¿no? Es un texto bastante sencillo, no tiene mucha complejidad administrativa ni de lectura y ahí se van a encontrar muchas problemáticas que a lo mejor no sabéis resolver o que siempre estáis preguntándole al coordinador del programa o a compañeros de doctorado. Entonces, ahí vais a tener resolución a problemas como la estructura del programa de doctorado, por ejemplo, que hay mucha gente que no sabe cómo funciona el programa de doctorado. Vais a tener también una cuestión muy importante, sobre todo para la gente que está trabajando y que está siempre constantemente cambiándose, ¿no? A tiempo parcial, a tiempo completo, porque a lo mejor hay determinado momento en su vida en el que tiene más tiempo para dedicar a la tesis. Luego hay momentos en los que tiene menos tiempo y entonces va cambiando, ¿no? El régimen de tiempo completo a tiempo parcial y no sabe cuánto tiempo puede estar o cuál es la duración, ¿no? Del programa de doctorado. Cuestiones sobre el acceso, admisión y cambio de programa, que eso son cosas, digamos, muy básicas. El plan de investigación, que esto tengo un curso específico que lo damos todos los años y suele tener bastante éxito, ¿no? Digamos, el curso del plan de investigación. Sobre todo porque, aunque hay talleres y seminarios en cada uno de los programas de doctorado, siempre viene bien, digamos, un curso básico de cómo se hace, ver cada uno de los apartados, ¿verdad? Cómo se redacta la memoria. Y en esto, pues yo, la verdad es que el rodaje que he ido cogiendo, no solamente redactando mi plan de investigación, luego el marco teórico y metodológico de mi tesis, la memoria de mi proyecto de investigación, la memoria de mi proyecto de innovación docente, trabajar con los documentos e informes intermedios del plan nacional de mi director de tesis. Entonces, al final, va cogiendo uno, digamos, automatiza cierta forma de escribir que es muy de memoria de justificación, ¿no? O memoria de un plan de investigación. Y eso tiene su propio lenguaje, ¿no? Y tiene su propia estructura. Y cuanto antes se automatice, se interiorice mejor, ¿vale?
porque como digo, la ciencia es fundamentalmente pedirle a la administración financiación, oportunidades, acceso a ciertos recursos para luego desarrollar nosotros nuestras actividades, ¿verdad? Y nuestros resultados finalmente que se publican, se difunden y demás, ¿no? Entonces, quizás estaría bien, y ya pensando en esa escuela de verano, ¿no? Que tenemos en principio planificada, desde Yo Sigo Publicando, hacer un recorrido por cada una de esas fases, ¿verdad? Que tiene el proceso de investigación, desde sus fases iniciales, el desarrollo, la difusión y publicación de los resultados, el tipo de escritos que se maneja y cómo todo eso se regula en relaciones entre universidades y administraciones que financian, ¿no? Y las propias universidades con sus planes de financiación propios. Entonces, todo esto es complejo burocráticamente, pero una vez que se entra, digamos que siempre uno maneja ciertas ideas básicas que te permiten orientarte, digamos, por la selva, ¿no? El conocer un poco la legislación y cómo funcionan los procesos, porque luego son muy parecidos. Y aunque haya cambios, siempre todo el conocimiento que tengas acumulado te sirve, ¿no? Y bueno, como ahora, digamos, la ciencia avanza hacia pedir cada vez mayor liderazgo y excelencia en la investigación, ya desde la fase de formación predoctoral es bueno que haya algún indicio de liderazgo pidiendo un pequeño proyecto, aunque sea de 1.000 euros, etcétera, ¿no? Que te permite sacar algún tipo de resultado. Entonces, eso ya es indicativo de que la investigación va bien. Tutores y directores de tesis, ¿vale? Que esto, por si a los que hayáis entrado este año os va a ayudar a diferenciar las dos partes, que es una de las cosas en las que yo insisto bastante, la diferencia entre la parte formativa y la parte de investigación es importante. Y luego el tema de la mención internacional y de la cotutela, ¿no? Para lo cual tenéis que, son requisitos distintos y son figuras distintas, normativamente separadas, ¿no? Luego, si tenéis un contrato FPU o de la antigua FPI, que son contratos. Los contratos FPU son contratos que te da el Ministerio de Universidades, antes el Ministerio de Educación, antes de que se separaran. Bueno, ahora digamos que ahora está separado universidades por un lado y ciencia por otro. Pero en principio, digamos que tenemos los contratos predoctorales FPU, que son del Ministerio de Universidades. FPU significa formación del profesorado universitario y, por tanto, tienen un cariz o un matiz más bien junto a la investigación docente. Y luego tenemos contratos que tienen que ver con la financiación de los proyectos de investigación que se hacen por parte del Ministerio de Ciencia, que a veces se solicita por parte de ese proyecto de investigación una plaza, un contrato para formar a un investigador predoctoral, ¿no? En cualquier caso, digamos, sea con esto o sea con las convocatorias autonómicas que pueda haber en cualquier comunidad autónoma para realizar la tesis doctoral con un contrato laboral, se aplica este estatuto, ¿vale? Que es un Real Decreto del año 2019 y que regula, es muy corto, creo que no llega a los 20 artículos, si no recuerdo mal, y es una norma muy básica que regula derechos y obligaciones de carácter muy genérico, como por ejemplo el derecho a tener un espacio de trabajo, ¿no? Deberes, por supuesto, como respetar por todo lo que tenga que ver con las tareas que se derivan del proceso de investigación, las publicaciones. Sabéis que si tenéis un contrato tenéis que citar la ayuda que os permite financiar, ¿no?, esa investigación. Y luego cuestiones muy, digamos, de tipo laboral, ¿no? Y en esto sí que ha habido peleas y lo hemos luchado desde las asociaciones. En el artículo 7 de este Real Decreto se establece el porcentaje de nuestro salario, que va aumentando conforme pasan los años, pero que sigue siendo bastante bajo, ¿no? Estamos hablando del 56, el 60%, ¿verdad? Los primeros años del salario que se establece por convenio para los investigadores. Por tanto, en comparación con un ayudante o un contratado doctor, cobramos bastante menos, ¿no? Entonces, son datos y son cosas que hay que ir conociendo también para todo el proceso que parece abierto ahora de reforma del sistema de ciencia, la transformación de la economía con los fondos europeos. Pues bueno, hay un debate ahí interesante sobre si podemos empujar o no, porque esto es un tema que yo he investigado específicamente. Va a salir un capítulo mío sobre la política científica y de atracción de talento científico, y en los datos, digamos que España siempre está en una posición intermedia que no termina de despegar, ¿no? Y una de las causas estructurales es el envejecimiento de las plantillas, y eso aparece en todos los documentos e informes de diagnóstico. Por tanto, digamos que yo creo que la próxima etapa, 10-15 años que se abre, tendría que ser la de rejuvenecer la universidad y pegarle una transformación a esto, digamos, aprovechando también la coyuntura actual, ¿no? Vamos a ver si se realiza y si hay un cambio de política científica. Eso en cuanto a los contratados predoctorales, ¿vale? Esa normativa específica es importante, ¿no? Y bueno, que esto viene de una ley de ciencia, que es la ley básica, aunque tampoco quiero aburriros ahora con todo el tema, digamos, de todas las leyes, decretos y demás, ¿no? Este es el gráfico que siempre pongo en cada una de mis presentaciones, porque me parece que si hay gente del primer año es importante que se vea el itinerario, ¿verdad? Es importante ver, ¿no?, cómo empezamos.
cuál es el recorrido y a partir de ahí un poco prefigurar, imaginar qué vamos a hacer los siguientes años, ¿no? Entonces, siempre lo pongo porque me parece que es muy visual la idea de que uno accede al doctorado, a su programa, se matricula y a partir de ahí pues tiene una serie de cosas que hacer en los siguientes años. Fundamentalmente, por una parte, tiene que formarse con cursos de metodología de la investigación y esto es, yo creo que uno de los grandes aportes que hace la plataforma de Yo Sigo Publicando, ¿no? El ofrecer un rango variado dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta la financiación que tiene, me parece que es una tarea bastante bien conseguida. Ofrecer cursos de metodología de la investigación que sean útiles para multitud de disciplinas y eso va a un documento que se llama el documento de actividades de doctorado, ¿vale? Y por la otra parte tenemos que, en paralelo, mientras nos formamos, tenemos que ir haciendo nuestra tesis doctoral, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en la tesis es redactar un plan de investigación, que ese es el primer filtro mínimo, el documento base que nos permitirá orientarnos en los siguientes años. Y por eso este curso, aunque el curso del plan, aunque parece redundante, lo sigo dando todos los años porque, no sé, sigue siendo, le voy metiendo pequeñas diapositivas y al final eso va creciendo, ¿no? Y este año haremos otra versión de elaboración del plan de doctorado porque consideramos que si el plan está bien hecho, la tesis luego, la estructura, la metodología está bien diseñada, pues ya tenemos algo para no perdernos, una especie de brújula, ¿verdad?, con la que podamos hacer nuestra tesis doctoral. Entonces, eso me parece que es relevante, ¿no? Y bueno, sabéis que ese plan tiene que ser sometido a evaluación, no voy a pararme mucho en esto, puesto que está explicado en el curso del plan de investigación y que salvo cosa catástrofe mayor, lógico es que el plan reciba una valoración positiva y te dé también algún tipo de indicación, ¿no?, para mejorar. Siempre las propuestas de mejora en los procesos de desarrollo científico y tecnológico son súper útiles, ¿no?, en cualquier disciplina. Es decir, la crítica siempre y cuando sea constructiva es muy importante para, digamos, aquellas cosas que se nos escapan o que no vemos, ¿no? De ahí la importancia también de participar en congresos y de pasarle, digamos, los trabajos a compañeros que nos puedan dar siempre algún tipo de feedback, que es importante, ¿no? ¿Cómo se organiza en Granada y en general, digamos? Este es un esquema que puede variar en una universidad por parte de la, digamos, con base en esa capacidad de autoorganización, pero en principio lo lógico es que la organización sea similar y cómo se organiza institucionalmente todo el tema de los estudios de posgrado, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis, una vez que se termina la carrera, el grado, hay una vía ahí, digamos, hay una especie de espacio intermedio que sería el máster, que ya sería un posgrado, ¿vale? Para nosotros nos interesa fundamentalmente el doctorado, ¿no? ¿Cómo se organiza eso? Es decir, la universidad, cuando uno se para y se pone a pensar cómo organizaría, si fuera, digamos, el rector de una universidad y tuviera, rector o rectora, y tuvieras poderes absolutos, ¿cómo organizaría administrativa y jurídicamente todo aquello que tiene que ver con los estudios de... ¿Hay algún micro abierto? Hay algún micro abierto, creo que estoy todo el rato escuchando algo de fondo, bastante molesto. Por favor, si lo podéis apagar. Hay una cosa ahí que es cómo organizarían, ¿no?, digamos, los estudios de posgrado. Bueno, lo lógico es que haya algún tipo de, digamos, de sector o de parte administrativa que tenga que ver con, digamos, específicamente centrada en los estudios de posgrado, ¿no? Entonces, esa es la Escuela Internacional de Posgrado, ¿vale? Y ahí tenemos un director, que sería esa figura. Luego tenemos escuelas de posgrado, ¿vale?, escuelas de doctorado, perdón, en las que sabéis que se articulan o se organizan por disciplinas. En Granada tenemos 3. Ciencias de la salud, por una parte, humanidades jurídicas por otra, y luego finalmente tecnología e ingeniería. Luego tenemos programas de doctorado, que esto seguramente sea lo que más os suene, ¿verdad? Porque es, digamos, la materia ya concreta que a nosotros nos interesa, ¿no? Es que sería, en este caso, pues yo soy de ciencias jurídicas, habrá uno que sea de migraciones, documentación, educación, física, matemáticas, lo que sea, ¿de acuerdo? La rama concreta, digamos, el ámbito de conocimiento. Dentro del ámbito de conocimiento puede haber líneas específicas de investigación, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay alguna línea concreta, pues dentro de la física puede haber física teórica, puede haber física experimental, es decir, la línea concreta de, digamos, de investigación. Y luego hay un órgano de representación de los estudiantes que están en formación del que yo formo parte, ¿vale?, que sería el Consejo de Representantes de Doctorando, y que, bueno, que tenéis a un representante por cada uno de los programas. Por tanto, si tenéis dudas o si tenéis algún tipo de inquietud, ¿no?, que queráis transmitir porque consideráis que hay algo que no funciona bien,
hay aspectos que son mejorables. Bueno, la idea sería canalizarlo a través de ese órgano, que puede funcionar mejor o peor en función de quién esté. También nosotros estamos intentando, pues bueno, pues como decía, hemos luchado un poco el tema de los salarios, haciendo las reclamaciones administrativas, que yo fui en parte, ¿no?, responsable de escribir esos documentos, junto con compañeros, por supuesto, del Consejo. En fin, todas las cuestiones que podemos organizar en torno a las GIFI, por ejemplo, que son unas jornadas en las que intentamos dar información útil sobre el itinerario doctoral, postdoctoral, estancias, qué pasa después del doctorado, ¿no? Por tanto, todo ese tipo de actividades intentan de alguna manera canalizar las inquietudes de los estudiantes de doctorado, ¿no? Y bueno, eso luego tienen sus pares, ¿no? Su director, su comité de dirección, comisión académica, profesor responsable y uno por cada programa. Es decir, todos esos son los órganos, digamos, que están ahí presentes. Por tanto, esto ya, digamos que de entrada te da una visión muy, como una fotografía, ¿no?, de cómo se organiza eso. Y eso es importante porque hay gente que no se orienta porque no le han dado una formación en la que se le explique, ¿no?, cómo se organiza institucionalmente los estudios de doctorado, ¿no? Entonces, te llaman la primera sesión, tú vas, hay un coordinador de tu programa de doctorado, te explica 4 cosas y a veces tienes una sensación un poco de desorientación, ¿verdad? Y te dicen que tienes que hacer un plan y entonces pues no terminas de ver bien cómo funciona esto. Entonces, quizás esta sea la virtualidad de este tipo de cursos, ¿vale? Aunque me consta que hay talleres informativos en posgrado sobre el portal de seguimiento y creo que alguna vez se han hecho cursos, ¿no?, un poco explicando, digamos, de introducción al doctorado, ¿no?, que serían un poco, digamos, esta dinámica. Bueno, aquí tenéis cómo funciona administrativamente el portal, ¿vale? Este es un portal de una captura de pantalla del portal de seguimiento de... Este es mi portal de seguimiento, esta captura la hice para un curso anterior, ¿vale? Entonces, este sería, digamos, cómo se ve el portal académico de seguimiento de doctorandos, que es un poco primitivo, ¿vale? No está desarrollado con tecnología cuántica, no es tecnología punta, pero digamos que sirve para sus propósitos y sus funciones. Y entonces, como veis, tenéis varias pestañas, ¿no? Tenéis una pestaña de datos generales, ahí aparecen vuestros datos, nombre, cuando accedisteis, ¿no?, al programa de doctorado, que eso es importante, porque la fecha de admisión va a determinar hasta cuándo puedas estar, ¿vale? Porque hay que terminar la tesis en un periodo de tiempo, eso no puede prolongarse de forma indefinida. Aparecen copias de los documentos con los que se te ha admitido, aparece el DAT, que es el que está abierto específicamente, que sería ese documento de actividad de doctorado, donde tenemos que ir haciendo una serie de actividades, digamos, formativas de carácter obligatorio, y luego habría otras que serían voluntarias, pero que también podemos subir ahí, ¿no? Habría asimismo una pestaña para el plan de investigación, que esto es importante, puesto que ahí se va a evaluar el plan y digamos que es lo que nos permite seguir adelante con el proyecto de tesis. Luego habría otra pestaña de seguimiento y esto es importante puesto que todos los meses de septiembre, del 1 al 30, hay que hacer un informe en el que se diga, se sintetice todo lo que se ha hecho a lo largo del año, ¿vale? Si no, no te puedes matricular, luego lo reiteraré. Hay una pestaña de solicitudes, que es la forma en la que podemos relacionarnos con la administración de posgrado, es decir, podemos pedirles cosas a través de esa pestaña de solicitudes. Por ejemplo, si queremos prorrogar nuestro doctorado, puesto que se acaba el tiempo, tenemos que solicitarlo a través de esa pestaña y todos los modelos que hay que rellenar son normalizados, es decir, no hay que redactarlos nosotros, te los descargas de la página, pones tus datos y sencillamente lo envías a través de esa pestaña. Y luego hay, digamos, 2 pestañas, una de resultados, que es donde podemos incorporar artículos, capítulos y demás publicaciones que formen parte de nuestra investigación doctoral y, por tanto, si queremos hacer una tesis por compendio, estarán ahí esos resultados reflejados. Y luego una pestaña de depósito de la tesis para cuando haya que leer la tesis, que, como decía Dani, pues yo de esto no lo haré en principio, puesto que todavía no la he defendido y en caso de que lo hiciera alguien, que fuera alguien que ha pasado por el proceso, ¿no?, y pudiera, además de explicar, digamos, la cuestión objetiva, explicar también su experiencia subjetiva, ¿no?, que eso siempre tiene un valor añadido, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, el portal básico que seas FPU o no, es decir, para todos los investigadores que estén en formación, que estén haciendo un doctorado, tienen que conocer, ¿vale? Entonces, sobre alguna cuestión rápida que voy a pasar porque la expliqué cuando hice el curso hace 2 años sobre procesos administrativos, y de aquí sí que me llegaron unos cuantos correos. Sencillamente la explicaré muy, muy rápido, que es que si te pueden admitir en el programa de doctorado de forma condicionada. ¿Por qué? Porque entienda la comisión académica del programa que no tienes
suficiente formación en metodología de la investigación. Y entonces te admiten, pero te dicen, si quieres continuar, necesitas o tienes que, en este año, hacer algún tipo de curso de metodología en un máster o en otra universidad, ¿vale? Pero que demuestre que tienes esa formación metodológica en investigación, que sea una formación básica, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer en la comisión académica. Te pueden aceptar de forma condicionada, ¿no? Y entonces tendrías que hacer esos complementos formativos. Y aquí tuve una cuestión específica con una chica que me escribió sobre esto, puesto que tenía dudas y la admitieron de forma condicionada, ¿vale? Y entonces, sencillamente, cuento 4 cosillas, ¿no? Eso si aparecerán los datos generales, que estáis de forma condicionada, ¿no? Admitidos, pero que tenéis que hacer esa formación complementaria. Los complementos, eso se pueden hacer, esa formación en metodología se puede hacer en principio en cualquier universidad, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente en Granada. Si se cursan en la UGR y se hacen en un máster oficial, pues tienes que matricularte en el máster en la asignatura esa concreta que sea de metodología de investigación, ¿vale? Por ejemplo, si haces metodología, no sé, en historia, pues a lo mejor hay un módulo que se llama metodología de investigación histórica y demás, pues ese en concreto, ¿vale? Esa asignatura. Y luego en el impreso, pues concretas, ¿no? Hay un impreso que está normalizado y ahí tienes que decir cuáles son digamos, la formación que has hecho específica y se sube a través del portal, que veréis que todo se abre con pestañas, por tanto no tiene mucha problemática, porque lo que vayas a pedir te sale en pestañas y están todas las opciones posibles cuando entras en el portal, ¿vale? Y luego el plazo para hacer esto es, si te aceptan, tienes un año, ¿vale? Entonces, si yo echara la matrícula y me aceptaran el día 1 de noviembre de 2022, tendría hasta el 1 de noviembre de 2023 para hacer esa formación y subirla al portal académico, ¿vale? De doctorando. Por tanto, tienes un año. Eso es importante. Ahí os pongo una captura de cómo sería la pestaña de solicitudes, ¿no? Si la abres, si tú le das la pestaña de solicitudes, pues te viene tipo de solicitud. Y veis que se pueden pedir muchas cosas, ¿no? Ahí en la pantalla aparece, por ejemplo, cotutela, ¿no? Pues si quieres que ahora la explicaré, ¿no? Que es que te dan el título de doctor por 2 universidades, ¿no? O si quieres participar en el programa Mentor, que hice un curso sobre el programa Mentor, ¿no? Que te permite, digamos, una especie de tutorización suave, ¿vale? De un TFG a un TFM, que es una experiencia formativa muy enriquecedora. Pues lo pides por ahí, ¿no? En definitiva, te permite hacer muchas cosas, ¿vale? Pues ahí veis que hay uno específico de matrícula en complementos formativos, ¿vale? Entonces, esa es la opción. Y luego, una vez que te has matriculado, acreditación, ¿vale? Que significa que una vez que hayas terminado y puedes demostrar que has superado con éxito esa formación que estaba condicionada, ¿no? A la que se condicionó tu acceso al doctorado, pues luego la acreditas con el documento que sea oficial de superación del máster, de esa asignatura, de la formación que sea, y por tanto ya eres válido, ¿no? Eres apto para hacer estudios de doctorado porque bueno, se entiende que tienes que tener una formación mínima en metodología. Esto me parece razonable, ¿no? Estar en la, digamos, en la universidad y querer hacer una tesis doctoral sin tener un mínimo de idea, ¿no? Un TFM más o menos establecido, ¿no? Serio, riguroso, que sea de investigación, que no sea docente, son cosas muy básicas, ¿no? Que no sea profesionalizante, son cosas muy básicas para poder, digamos, empezar una investigación, ¿no? En cuanto a la duración de los estudios de doctorado, bueno, aquí sabéis que podéis estar en 2 modalidades, a tiempo completo y a tiempo parcial. A tiempo completo son 3 años y tenéis 2 prórrogas, ¿vale? Por tanto, cada una de un año, por tanto, al final son 5 como máximo. A tiempo parcial son 5 años, se prorroga ordinariamente por 2 y hay una prórroga extraordinaria por 1 año más. Por tanto, podéis estar 8. Si os cambiáis, si estáis a tiempo completo o a tiempo parcial y os cambiáis a la otra modalidad, hay una tabla de equivalencia que está por ahí en la... Entonces, no sé si llegaba a ser exactamente por cada año a tiempo parcial, medio año a tiempo completo, era algo parecido, ¿no? Entonces, os vais a la tabla y hacéis el cómputo, ¿vale? Para que no tengáis sorpresas luego con la diferencia. Y luego hay suspensión en la duración, es decir, que no computa el tiempo que estáis cuando pasan determinadas cosas. Que esto es como muy cómo funciona casi como de derecho del trabajo, ¿no? Si tienes una baja por enfermedad, si tienes un embarazo, cualquier causa que esté prevista en la ley, ¿no? Porque se entiende que durante esos momentos no puedes seguir realizando, ¿no? Tu investigación, no puedes seguir cursando los estudios con normalidad, ¿no? Y luego tú, aparte de eso, puedes pedir una baja temporal en el programa de un año, ¿no? Que es ampliable
por otro año más, siempre y cuando lo justifique ante la comisión académica. La comisión académica es el órgano, digamos, central en cada uno de los programas de doctorado. Y tiene una persona que es el coordinador o coordinadora, digamos, que es la cabeza visible de la comisión académica, ¿vale? Pero que la comisión académica es la que manda, la que rige en cada uno de los programas de doctorado, ¿no? Entonces, las peticiones van a ir a la comisión académica y hay una figura que se encarga un poco de coordinar eso unipersonal, que sería el coordinador o la coordinadora, ¿no? La prórroga, que yo la he solicitado este año. Y cosas importantes, que aquí siempre hay alguna sorpresa, ¿vale? Si la vas a solicitar, hazla entre junio y septiembre. Eso es lo que te dice la norma. En todo caso, la hagas cuando la hagas, aunque preferiblemente en junio y septiembre, yo la hice en septiembre, que sea antes de 3 meses, es decir, que tiene que tener una antelación de 3 meses antes de la fecha prevista en la que finaliza tu doctorado. Si mi doctorado finaliza el 30 de marzo, ¿vale? Tienes que hacerla 3 meses antes, es decir, tienes que hacerla por diciembre, por noviembre, no la hagas en febrero, puesto que ya la comisión académica se podría amparar en que no la has solicitado con suficiente antelación para resolverla y, por tanto, podrías tener problemas, ¿vale? Siempre tener en mente cuándo vais a terminar para, si veis que no vais a llegar, solicitarlo con tiempo, ¿vale? Hay que decir los motivos por los cuales no se puede, carga de trabajo, en mi caso, por ejemplo, he estado con el tema docente y los proyectos y entonces la tesis pues se ha tenido que atrasar un poco, quizás incluso me planteé pedir la extraordinaria y no leer la tesis en 2023 sino en 2024, ya veremos, ¿no? Pero la cuestión es que tienes que expresar las razones y esas razones tienen que estar firmadas por tutor y director, ¿vale? Que son las dos figuras que supervisan tu etapa formativa y de investigación en el doctorado. Y luego se hace con un impreso normalizado, ¿vale? Es un impreso que no tiene mayor complejidad, aparece ahí en la página web de la escuela de posgrado, lo rellena y lo sube a través del portal que hemos visto antes, ¿vale? Ese sería el procedimiento si quieres pedir la prórroga, ¿vale? Luego, si queréis mención internacional o queréis hacer la cotutela, que son dos regímenes distintos en la tesis, sabéis que la mención internacional es que eres doctor por la universidad, la que sea, de Granada, de Málaga, con mención internacional, ¿vale? Para tener esa mención internacional, que es una mención a tu tesis, tienes que tener 3 meses mínimos de estancia en el extranjero, eso es el requisito básico. Tienes que tener una parte de la tesis, como mínimo el resumen y las conclusiones tienen que estar redactadas en otra lengua, ¿vale? Distinta de la lengua, digamos, de la universidad, en este caso, pues, distinto del español. Y defender también en el acto de defensa una parte de la tesis tiene que estar defendida oralmente en otra lengua, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, el resumen y las conclusiones en inglés y luego el resto del trabajo en español y en el acto de defensa de la tesis la presentación la hago en inglés y luego finalizo, ¿no? O desarrollo en español, ¿vale? Que se manejen las dos lenguas. Tienes que tener 2 informes de expertos que sean doctores como mínimo, que tengan el título de doctor y que pertenezcan a una universidad extranjera, ¿vale? Y tienen que ser diferentes de los tutores con los que tú te fuiste de estancia, ¿no? Si yo me fui de estancia a Italia con un amigo de mi director, un conocido, un compañero, ¿no? Pues ese no puede ser luego el que emita el informe, ¿vale? Tienes que pedírselo a otras personas distintas de la estancia, ¿no? Y luego, pues que en el órgano, en el tribunal, en la comisión, participe un experto doctor, ¿vale? Que también tiene que ser distinto del aquel con el que me fui de estancia, ¿no? Por tanto, tiene que formar parte del tribunal de evaluación de la tesis. Eso sería si yo quiero que en el doctorado me aparezca la mención internacional, ¿no? Que suma puntos y es un mérito valorable en los procesos de tanto de acreditación como luego posteriormente de acceso a los cuerpos que se convoquen, ¿no? De ayudantes, contratados, titulares, etcétera, ¿no? Si quiero la cotutela, que en este caso, si estamos en Granada, sería tener 2 títulos de doctor, no uno, sería ser doctor por la Universidad de Granada y ser doctor por una universidad extranjera. Esto, digamos, sería un régimen distinto, sería cotutela, ¿vale? No sería mención internacional. Y esto tiene que tener un convenio entre universidades. La Universidad de Milán y la Universidad de Granada firman un convenio en el que permiten a sus estudiantes de doctorado, ¿no? Tener 2 títulos de doctorado, realizando estancias, ¿no? En cada una de ellas, mínimo 6 meses en cada una de las universidades, ¿no? Por tanto, puedo estar 1 año en Milán, 3 años en Granada, ¿no? Ya uno va cambiando según las preferencias, ¿no? Y la secuencia lógica sería esta. Sería que hay un convenio, luego tú pides, una vez que exista ese convenio, autorización, ¿vale? Para que tu tesis sea en cotutela, ¿no? Te has fijado que hay un convenio entre la Universidad de Granada y la Universidad, qué sé yo, de Stetson en Florida. Tú quieres también ser doctor por Stetson en Florida y entonces solicitas a través de la pestaña esa que veíamos, ¿no?
en el portal académico de doctorando, solicita autorización para poder realizar la estancia en cotutela siempre y cuando tengas 2 personas que te puedan dirigir en ambos sitios, ¿no? Autorización y firma, eso es el proceso normal. Y luego, si la defensa se va a hacer en la UGR, tiene que aportarse certificado de la estancia, ¿no?, en la universidad. Es decir, tienes que acreditar que has hecho la estancia en la universidad, ¿no? Bueno, esos serían, digamos, los 2 regímenes, ¿vale? No tiene tampoco más complicación. Pero bueno, que son cosas distintas y hay gente que cuando se entera de la cotutela ya es muy tarde y a lo mejor le hubiese gustado hacerlo, ¿verdad? Estar en 2 países, eso enriquece mucho las tesis y demás. Y bueno, es un poco, digamos, conocerlo desde el principio es fundamental, ¿no? Y luego sobre documentos importantes que hay que entregar al principio, y sobre esto ya no digo más porque el plan de investigación os lo pongo aquí, pero vamos, básicamente es un plan de investigación que es el documento base de la tesis. Tengo el curso, digamos, sobre eso desarrollado, por tanto no voy a insistir mucho. Y luego hay otro documento importante que es el documento del compromiso documental de supervisión, que es una especie de contrato entre la universidad, el tutor, el director, que son figuras distintas, y el doctorando, digamos, de cómo se van a regular las buenas prácticas en la investigación, ¿vale? Una serie de derechos y obligaciones mínimos se entrega en el acto de defensa oral del plan que se hace, ¿verdad? Cuando terminas el plan de investigación tienes que defenderlo y entregar este compromiso documental. Y luego hay una cosa muy interesante que no se conoce mucho, que es que si tienes problemas o conflictos con tu director de tesis, hay un procedimiento de resolución de esos conflictos, ¿vale? Es decir, si uno tiene una discrepancia porque el director de tesis tiene una opinión distinta de la tuya sobre cómo tiene que ser la tesis o sobre si tienes que publicar en tal sitio o en cual sitio, si llegara un momento crítico en el que la relación está rota o digamos hay problemas de comunicación, uno puede solicitar como doctorando, ¿verdad?, un procedimiento de resolución de ese conflicto al comité de dirección de la escuela de doctorado, ¿vale? Acordaron antes los distintos niveles. Entonces puede decirle, ¿no?, que está en desacuerdo con su director de tesis, que su director de tesis no quiere firmarle tal documento, ¿no?, y sin embargo yo quiero seguir adelante y pido a la escuela de doctorado que entre a mediar y que resuelva el conflicto. Es un procedimiento que está arreglado, ¿vale? Y para eso habría que solicitarlo vía sede electrónica, o no sé si está disponible también en vía portal de seguimiento académico, pero que existe, ¿vale? Y luego está el código ese de buenas prácticas, ¿no?, como decía, de que hay una serie de derechos y obligaciones básicos de respetar, ¿no?, la integridad de cada una de las partes, ¿no?, de seguir los consejos y recomendaciones de los directores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, échale un vistazo porque es un documento básico, se lee en un ratillo y es interesante, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo ¿no?, que es el mío, ¿no? Yo tengo mi plan de investigación ahí, veis que tengo mi compromiso, ¿verdad?, con la normativa, las obligaciones y todo más, y entonces, pues bueno, que está bien leerlo, que esos documentos existen y si están ahí por algo, ¿no? No les prestamos mucha atención ni les damos mucha importancia hasta que hay un problema y entonces todo el mundo quiere saber qué es lo que dice la norma y cómo salir del embrollo, ¿no? Lo que pasa siempre, ¿no? Bueno, esto es un informe del plan de investigación que no le voy a dar muchas vueltas. Sencillamente, cuando defendáis el plan, luego darán un feedback. Este es el caso de lo que me dijeron a mí, ¿vale?, para que veáis que todo esto está arreglado. Y bueno, eso sería un poco toda la parte más, digamos, más fea de cosas burocráticas. Y ahora entramos un poco en lo formativo, que no me voy a parar mucho, puesto que ya tengo cursos sobre esto, y luego nos vamos a esa parte final que decía, que es un poco más nueva, que quería comentaros bueno, hablamos del seguimiento y luego hablamos un poco de la plataforma y de cómo se hace un escrito administrativo, ¿vale? Bueno, en cuanto a la parte formativa, como ya decía en otros cursos, esto digamos que es muy, muy básico. En el doctorado no tenemos créditos, sino que tenemos actividades formativas. Eso es un poco también, digamos, voy aquí a abrir la ventana porque es que hace un calor, que es que yo no sé. Hacía mucho ruido, hace un calor últimamente. Yo no sé si estamos en noviembre casi o en agosto, la verdad, pero en fin. El cambio climático parece ser que se impone, ¿no? Bueno, sobre la formación en los estudios de doctorado. Nosotros no tenemos créditos, ni tenemos asignaturas, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que tenemos son actividades formativas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo sabéis, no lo voy a repetir, está en los otros cursos. Esto es una actividad formativa también, ¿vale? Por tanto, ese es el sentido de plataformas como yo sigo publicando. Y como sabéis, hay actividades formativas que son obligatorias y actividades formativas que son optativas, ¿no?, que podéis hacerlas si consideráis que aportan algo a vuestro proceso formativo.
El documento de actividad de doctorado, que lo hemos visto antes en la plataforma, ahí es donde tenéis que subir los certificados de todos los cursos que vayáis haciendo. Y eso es, digamos, el registro que vais a tener al final de vuestro proceso formativo y que va a ser evaluado cualitativamente por el tribunal de tesis, ¿vale? Por tanto, aunque no tenga una puntuación numérica, es importante puesto que, digamos, va a expresar un poco qué cosas habéis estado haciendo durante los años de doctorado, ¿vale? Entonces, eso se revisa por el tutor y por el director. Pero, y aquí digamos que la cosa relevante, eso, digamos, tienes que hablar con el tutor, que es la figura que te va a dar de alta los cursos, y como decía, es un elemento de evaluación de la tesis. Pero aquí lo importante es eso, es diferenciar entre que hay dos figuras, ¿vale? Una cosa es la investigación y aquí yo sí que me gustaría ser claro, ¿no? Una cosa es toda la parte de investigación y ahí tendríamos que irnos a toda esta, digamos, espacio de trabajo que tiene que ver con los proyectos, con los grupos, con las publicaciones, con los congresos, ¿vale? Eso, digamos, es lo principal en la vida de un estudiante de doctorado. Y luego está la parte de formación, que es los cursos que tú vas haciendo, ¿no? Yo sigo publicando, los de tu programa de doctorado, los de tu escuela, ¿vale? Los que sean, los que se vayan, y no hay que obsesionarse con eso, ¿no? Entonces, son como dos figuras distintas que pueden coincidir en la misma persona, pero que tienen funciones distintas reconocidas por la ley como distintas, ¿vale? Entonces, eso es relevante porque a veces son figuras y te piensas que tu director de tesis a lo mejor es el que te va a revisar o te va a dar de alta cuando por lo que sea es otra figura distinta, ¿vale? Como en mi caso. Entonces, tenerlo en cuenta, que son dos figuras. La oferta formativa durante el doctorado, ya lo he repetido en alguna ocasión, ¿vale? Tiene como varios niveles, cursos de la escuela internacional, cursos de la escuela de doctorado y del programa. Los del programa son obligatorios, ¿vale? Esa es vuestra formación obligatoria básica que tenéis que hacer. Y si no la podéis hacer en un año concreto, tenéis que buscar la manera de hacerlo en el año siguiente, ¿vale? Porque tenéis algún tipo de incompatibilidad horaria, estabais fuera, lo que sea, ¿no? Entonces, eso son vuestra formación básica. Y bueno, no voy a insistir, hay mucha tipología de actividades. Lo lógico que hagamos en nuestra etapa formativa es fundamentalmente eso, ¿no? El asistir a cursos, publicar, ir a congresos, a seminarios, ¿verdad? Y la movilidad, que como decía antes, pues bueno, es importante tanto para la mención internacional como para la cotutela, ¿vale? Sobre movilidad tenéis muchos cursos, tenéis también muchísima información disponible, tanto en Yo Sigo Publicando como en otros sitios, y hay experiencias de sobra. Bueno, en la GIFI hay una parte importante de esto, ¿vale? En las jornadas que hacemos todos los años, impulsada, entre otros, por el Consejo de Representantes de Doctorando y, por tanto, digamos que es una de las patas fundamentales de la etapa doctoral, ¿no? Así que, bueno, eso lo tenéis ahí, ¿no? Aquí tenéis una captura de pantalla, ¿vale? Tanto de la escuela de posgrado como de de la pestaña que se te abre si te metes en el portal de seguimiento académico y verás que hay pues, los cursos de tu escuela, ¿verdad? Y todas las distintas tipologías, ¿no? Una de las novedades que se incorporaron fue lo de la mentorización, que está en la categoría de congresos. Digamos que es una actividad formativa avanzada, la de, digamos, asesorar, ¿vale? Mentorizar en la realización de trabajos de fin de grado o trabajos fin de máster. Digamos, porque ahora, bueno, al final el liderazgo científico es una especie de habilidad que se desarrolla en todas las etapas y yo creo que por eso se ha introducido ahora también en la etapa de estudiantes predoctorales, ¿no? Entonces eso es importante, quizás yo lo haría. A mí me gustó mucho la experiencia como mentor y la aconsejo bastante. ¿Vale? Aquí tenéis cómo se dan de alta las actividades. Te tienen que dar de alta, de menos las de asistencia a curso, lo tiene que hacer tu tutor. Eso es lo importante. Es decir, si quieres ir a un congreso, si quieres, bueno, no que si quieras ir, si quieres verificar la actividad, ¿no? Las publicaciones, los congresos, todo eso, para poder subir el certificado, previamente tu tutor te ha tenido que dar de alta la actividad. Pero tú, motu propio, como estudiante de doctorado, puedes darte de alta asistencia a cursos que no requieran ningún tipo de inscripción previa con el certificado, ¿vale? Lo puedes subir. Los certificados normalmente se piden por cualquier tipo de organización del evento, pero si no, hay un modelo muy básico que está en la escuela de posgrado y lo puedes rellenar con los datos, ¿vale? Lo rellenas, le pones la firma por la persona que esté encargada, ¿no? Y entonces con eso puedes digamos, pues sencillamente validar tus cursos, ¿no? Si tienes algún tipo de solicitud o consulta, hay una dirección específica en la escuela de postdoctorado que pone certificado asistencia, certificación asistencia, el nombre de la actividad y te la resuelve, ¿vale? Si es en una actividad concreta que se haya hecho en Granada, ¿no? Esto como así en el sistema formativo, ¿no? Veréis que esto se ha repetido en la diapositiva, ¿no? Aquí Yo Sigo Publicando, pues bueno, tenemos muchos cursos, ¿verdad? Es una de las cosas que, digamos que la seña de identidad de Yo Sigo Publicando es ofrecer una formación transversal y al mismo tiempo específica sobre distintas cuestiones de metodología de la investigación,
publicación y difusión de resultados, temas administrativos, incluso algunas cuestiones de tema docente. Entonces se está convirtiendo en una plataforma también un poco transversal en eso, ¿no? Como decía, estaba la mentorización, no lo voy a explicar porque hay un curso que dedico específicamente a eso. Si os interesa, pues vais al curso de mentorización y básicamente tiene que ver con eso que decía de dar un seguimiento, ¿vale? Un apoyo a un estudiante de TFG o TFM y que eso contribuya a que esa persona tenga, digamos, una mejora significativa en su proceso de investigación y al mismo tiempo al doctorando o doctoranda le permite aprender un poco también cómo se asesora o se guía a alguien, ¿no? en el desarrollo de su investigación, que es lo que luego hacen los directores de tesis, supuestamente. ¿No? Supuestamente hacen eso, ¿vale? Darnos un seguimiento, aconsejarnos, orientarnos, ¿vale? Aunque directores de tesis hay tantos como colores, ¿no? O más. Por tanto, habrá directores que no te dan ningún tipo de feedback y habrá directores muy buenos que sí te ayudan mucho en la estructura, el seguimiento y te orientan en ese proceso siempre complejo de investigar, ¿no? Y hacer un aporte a la ciencia, ¿no? Sea la ciencia la que sea, ¿no? Que es algo difícil. Tener un enfoque original, ¿no? Hacerse cargo de una problemática, hacer una buena revisión del estado científico de la cuestión, no es algo fácil ni intuitivo. Por lo tanto, requiere un esfuerzo intelectual considerable. Esta es la planificación temporal de cómo yo lo vería, no lo voy a repetir porque están los otros cursos, como decía, esto me interesaba sencillamente, digamos, dar un repaso, ¿vale? Entonces, lo lógico es que conforme van pasando los años, nos centremos más en la tesis y en la movilidad y vayamos dejando la parte formativa que se tiene que concentrar en los primeros años, esa es mi opinión, ¿vale? Por tanto, bueno, ahí insisto. Y bueno, aquí tenéis una captura de pantalla de cómo es el documento de actividades formativas, ¿vale? Entonces van apareciendo todas las actividades que vas realizando. Eso, hay una pequeña valoración por parte de tu tutor y finalmente se cierra y digamos que constituye ese documento que estará en posesión de la comisión del tribunal de tesis, ¿vale? Por tanto, es una hoja casi de servicios, digamos, de esos años de doctorado. Aquí tenéis una captura de lo mío, ¿vale? De cómo lo tengo yo. Consejos sobre el tema de la formación, pues bueno, sencillamente que no obsesionéis con los cursos formativos, ya lo digo, que diversifiquéis entre cursos generales y cursos específicos de vuestra área, porque siempre viene bien tener una perspectiva de conjunto y al mismo tiempo ser preciso en las técnicas específicas de nuestro campo, actualizar el DAD y tener el contacto fluido con el tutor, eso es algo importante, ¿vale? Para que no se vaya dejando. Y luego, pues como decía, centrarse, digamos, en los primeros años en la parte formativa y en las últimas ya irnos más a la tesis, a las publicaciones, ¿no? A los resultados y a la movilidad, ¿vale? Entonces, bueno, para saber más, aquí tenéis los cursos en los que, pues, esto es un poco, digamos, reciclaje de otras cosas que ya venía haciendo, que tengo cursos sobre formativos, sobre el programa de mentorización, os animo a que le echéis un vistazo si os interesa, y el del plan de investigación, que es, digamos, es el curso central que yo doy de cómo se redacta la memoria, ¿no? Eso en cuanto al tema, digamos, formativo. Luego, en cuanto al seguimiento, y de aquí ya no iremos finalmente a esta cuestión un poco más de la plataforma virtual, la sede electrónica, ¿no? Y los escritos administrativos. Bueno, sencillamente es deciros que como estudiantes de doctorado estamos como constantemente justificando, ¿no? Nuestra labor y específicamente se regula que nosotros todos los meses de septiembre tenemos que subir un informe de seguimiento, ¿vale? Que tiene que estar, digamos, apoyado con el visto bueno de nuestro director, ¿vale? Y del tutor también, ¿vale? Entonces, las dos figuras tienen que dar ese visto bueno. Y la comisión académica eso lo valora y es lo que te permite continúes en el programa de doctorado. Entonces, como que todos los años tienes que dar un poco cuenta de qué actividades formativas has hecho, ¿vale? Y de cómo está la tesis, si está más o menos encaminada, si ha habido un desarrollo, si hay algún tipo de resultado que te permita acreditar que la tesis va bien, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite dar continuidad en el programa de doctorado, tener continuidad. Puesto que, como sabéis, la ciencia y el desarrollo de la investigación científica exige siempre evaluación y seguimiento. Eso es una cosa constante. En los proyectos de investigación hay informes intermedios de seguimiento, informes finales, es decir, siempre vamos a estar autogestionando la ciencia y de alguna manera evaluándonos entre nosotros. En la etapa formativa siempre será gente, digamos, jerárquicamente por encima de nosotros, tutores, directores, comisiones académicas. Una vez que ya se alcanza cierto estatus, digamos, de posición, somos, digamos, científicos, si abarcamos toda la ciencia, incluida la ciencia social, científicos evaluando a científicos. Entonces, digamos, es un sistema de autogestión en el que
no vienen entidades externas, aunque eso puede ser una tendencia, pero no hay entidades externas a la propia comunidad científica. Por tanto, el único mecanismo, el único parámetro que tenemos es la propia evaluación o el seguimiento, y esto es importante porque es algo muy burocrático, constantemente haciendo documentos, ¿vale? Redactando documentos, leyendo convocatorias. Entonces, eso cuanto antes se habitúe uno, yo considero que, a pesar del periodo excepcional que es la tesis, porque hacer una tesis es un esfuerzo considerable, habituarse a este tipo de lenguaje burocrático y demás lo que nos permite después tener calidad investigadora. Es triste decirlo, pero si no eres un buen gestor, un burócrata, no vas a ser un buen investigador, porque por lo menos en España, ¿no? No sé en otros países. Bueno, en el portal de seguimiento hay una pestaña específica, en el portal de seguimiento académico de doctorando hay una pestaña específica de seguimiento para subir estos informes todos los años, ¿vale? Por tanto, ahí está eso. Veis que tiene todo como unos tics verdes, ¿no? Que pone ahí el tic verde del tutor, el del director, del coordinador, y luego finalmente ya te puedes matricular, ¿vale? Y esto es un ejemplo de cómo lo hago yo, ¿vale? Cómo lo redacto y voy, digamos, separando por publicaciones, contribución y demás, cómo lo hago, ¿no? Entonces, hago una reseña, una síntesis de las actividades que he ido desarrollando a lo largo del año. Y luego, si eres FPU, tienes que hacer un informe anual. Si tienes un contrato FPU, tienes que hacer un informe anual al Ministerio de Universidades muy parecido. Además del informe del seguimiento de tu tesis, tienes que hacer un informe también de las competencias docentes, qué cursos has dado, con quién lo has dado, cuál ha sido el tutor de esos cursos, en qué asignatura, en grado, todo eso tienes que hacerlo y se requieren una serie de firmas, ¿vale? Entre ellas la de tu secretario de departamento, la de tu director, etcétera. Esto ahora se ha simplificado porque una de las demandas que teníamos era que nos parecía redundante, siendo FPU y contratados, que tuviéramos que hacer un informe de seguimiento en la universidad y otro informe de seguimiento que era muy parecido digamos, de cara a la universidad. Y hay un pequeño apartado que se ha simplificado, no han escuchado, curiosamente, ¿verdad? En el ministerio, no es una cosa habitual que te escuchen. Y hay una parte que han simplificado y sencillamente donde antes había que hacer un poco más de desarrollo, ahora pone algo así como ¿se ha valorado positivamente el informe por el programa de doctorado? Entonces, si marcas que sí, ya te ahorra tener que duplicar trabajo, ¿no? Veréis que la duplicación de trabajo administrativo, eso es una cosa habitual, ¿no? Sobre todo hay debates sobre el tema de los currículum y todo esto, pero en general a veces es como excesivo, ¿no? Hay un fenómeno que se llama la fatiga burocrática. Cuando demos el curso de riesgos psicosociales, que ese sí es uno completamente nuevo que tengo montado sobre algunas de las cuestiones que he investigado a raíz del teletrabajo, los riesgos psicosociales, el tecnoestrés, la fatiga burocrática, hablaremos de eso y del derecho a la desconexión y veréis los síntomas de la fatiga burocrática, ¿no? Y la sensación de agotamiento, ¿no? Que tiene que ver con muchas cuestiones, entre ellas la gestión del tiempo, la falta de medidas o de implementación de medidas cuando se trabajan con pantallas de visualización, que eso es un problema digamos, que está extendido ahora que el ordenador prácticamente es nuestra herramienta de trabajo principal. Y veréis algunas cosas curiosas, traeré algunos datos sobre cómo, por ejemplo, los países occidentales ha descendido, digamos, el número de horas de sueño, tanto en calidad como en cantidad, y qué efecto genera, por ejemplo, la luz azul cuando trabaja a partir de determinadas horas del día, cuando bajan los niveles de los ciclos, porque sabéis que tenemos como dos grandes segregadores, ¿no? La melatonina y la adenosina, ¿no? Entonces, la señal de alerta de tienes que irte a dormir, ¿no? Se ve, digamos, inactiva, ¿no? Se ve pausada como consecuencia de la luz azul y el uso de luz artificial. Entonces, cuando trabajamos hasta muy tarde, caso yo, por ejemplo, que ahora tengo clases que terminan a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, todo eso altera el ritmo circadiano y tiene consecuencias también muy potentes en la salud, ¿no? Entonces, hablaremos sobre eso, que es una de las cuestiones fundamentales, yo creo, también de la etapa de investigación y qué está pasando ahora con la ciencia, ¿no? Consejos para el tema del seguimiento, ¿no? De que estamos todo el día justificando lo que hacemos y todo eso. Llevarlo muy bien planificado es una de las principales ideas, ¿no? Si sabes que tienes que justificar o emitir informes, siempre que lo tengas todo muy bien anticipado. Llevar actualizadas todas estas actividades formativas, las cosas que vayas haciendo en tus carpetas, organización en el archivo, en el calendario, y los informes pues siempre prepararlos con tiempo, ¿vale? Es importante la gestión del tiempo, sobre esto hablamos en el curso pasado, al final, yo sigo publicando, hay tanto literatura científica que podemos leer y que da buenos consejos como estrategias concretas, tanto de herramientas para gestionar el tiempo como de consejos muy personales, ¿no?
En mi caso, siempre yo creo que llegamos a una especie de consenso el año pasado en la mesilla esta que hicimos de debate, la de bloquear horas, ¿verdad? Tiene que haber una serie de horas al día en las que no estés conectado, solamente dedicado al trabajo. Hay que manejar muy bien esta doble, digamos, tareas a corto plazo y tareas a largo plazo, ¿no? Incluso dentro de una misma actividad. Y pongo un ejemplo. En el tema del correo, que el correo electrónico para los que vayáis, digamos, asumiendo actividades, estéis en grupos, si tenéis luego docencia en general para la investigación y todo este tipo de intercambios constantes de congresos, etcétera, etcétera, hay como que saber discriminar muy bien en las horas en las que te vas a ocupar del correo, qué correos son cuestiones que tienen que ser contestadas en el momento, de forma rápida y que no te van a quitar excesivo, digamos, tiempo, no te van a consumir mucho tiempo, y correos que puedas ir posponiendo, ¿vale? Para tener una gestión razonable de tu tiempo y no hacer, digamos, esta cosa de interrumpir constantemente tu desarrollo formativo, tu desarrollo intelectual a la hora de trabajar, ¿no? Por tanto, siempre hay que separar muy bien los espacios de qué tipo de actividad y los distintos tipos, grados de prioridades a la hora de contestar o de trabajar en este tipo de, pues eso, de tareas burocráticas. Porque si estás constantemente intercalando la investigación, la lectura, la escritura con consulta del correo, con mensajes de WhatsApp, con mensajes de grupo tal, es problemático, ¿no? Yo decía en el curso este que a veces incluso dejo el móvil físicamente en un sitio separado de la sala en la que trabajo, para que ni siquiera tenga el reflejo de cogerlo, ¿no? Y decir, anda, he visto algo, ¿no? Aparte de que tengo las notificaciones en general desactivadas, ¿no? Entonces, bueno, pequeñas estrategias que comentaremos algo también sobre el curso este de prevención de riesgos psicosociales, derecho a desconexión, teletrabajo y demás. Entonces, en general, digamos, y esto ya son pequeñas cosillas que yo aprovechar los últimos, pues teníamos hasta la 1:30, yo creo que a las 1:15 podemos terminar y luego si acaso dejamos 15 minutillos para preguntas. Sobre temas de derechos, digamos que ahora la cuestión, si yo tuviera que coger y hacer una especie de dibujo o de panorama sobre el tema de los derechos para el colectivo predoctoral, ¿no? ¿Qué cuestiones son las más importantes, las principales? Yo diría que son estas, ¿no? Una de las cosas es que hay cosas que solamente os van a interesar, digamos, a los que tengáis un contrato, pero también hay otras que os van a interesar, digamos, a todos los que os dediquéis a la investigación predoctoral, sea o no con financiación, ¿no? Una de las cosas que se han conseguido es en la modificación de la ley de ciencia que tengamos derecho a una indemnización al finalizar el contrato, ¿vale? Esto es un derecho que tienen reconocido todos los trabajadores con un contrato de duración determinada en España y ahora hemos conseguido que efectivamente también los que nos dedicamos a la investigación predoctoral tengamos ese derecho, ¿no? Reconocido, que es un pago, ¿no? Interesante que puede, digamos, hacer de válvula de escape entre la fase predoctoral y la fase postdoctoral, ¿no? Se ha peleado muchísimo el pago conforme a lo que establece el EPIF, ¿vale? El Instituto de Personal Investigador en Formación, que las universidades en general no están pagando, desactualizan constantemente. En la Universidad de Granada conseguimos la retroactividad hasta principios de este año. Y por tanto, digamos que siempre el tema salarial es problemático, pero digamos que una de las sendas fundamentales para hacer investigación con derecho y continuidad es que se pague y se retribuya, ¿no? En ese sentido, no solamente queremos que se pague conforme a la ley, sino que uno de los debates más importantes es intentar hacer modificaciones para que el salario se acerque más digamos, a la cuantía que cobran otro tipo de personal investigador que hace tareas muy parecidas a las nuestras, ¿no? Es decir, al final el investigador predoctoral, esta ciencia con derechos, se está convirtiendo también un poco, digamos, en un lema porque no hacemos cosas tan distintas. Es decir, los investigadores predoctorales ya publican en editoriales de impacto, de prestigio, ya participan en proyectos de investigación, ya asumen tareas de coordinación análogas a las que pueden hacer un profesor ayudante doctor o un contratado doctor, ya van a congresos internacionales muy potentes, asumen ya carga docente, evaluando incluso, preparando sus propios materiales. Por tanto, no hay razones por las que, digamos, se les pague o se nos pague, porque me incluyo, digamos, tampoco en comparación con, ¿no? Y aunque hay cierta idea de la jerarquía y de los ritos que uno tiene que pasar por la universidad para conseguir eso, digamos que la idea es que se mejore desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, no empeorar las condiciones de los que ya están, sino mejorar las condiciones de los que están más abajo, ¿no? Para empujar hacia arriba, ¿no? Otro tema es el de la salud mental, ¿vale? Que el tema de la salud mental, como decía, es fundamental y ahí hablaremos de todos estos riesgos psicosociales que tienen que ver no tanto con, pues eso, no tanto con ir y caerte de un andamio y partirte una pierna, que sería un riesgo laboral clásico, ¿no? De un trabajador con un trabajo físico manual,
sino riesgos que tienen que ver un poco con la gestión del estrés, que tienen que ver con la adicción a las nuevas tecnologías, que tienen que ver con la fatiga burocrática, que tiene que ver con la alteración de los patrones de sueño y los ritmos circadianos, que tiene que ver con el consumo, digamos, de cafeína establecido como el impulso que necesitamos todas las mañanas y qué se puede hacer frente a eso, ¿no? Desde cosas como la meditación, buenas prácticas para desconectar, ¿verdad? Es decir, esta cosa, por ejemplo, de no mirar el correo el fin de semana, el bloqueo de horas, trabajar en papel cuando se pueda. Es decir, hay toda una serie de consejos que a veces son como muy sencillos, pero que permiten también un poco mejorar el tema este de la salud mental, puesto que, como sabéis, en el colectivo de investigadores en formación, la incidencia de patologías mentales es superior a la media, ¿no? Entonces ahí hay algún tipo de problema que no se está abordando bien, aunque la discusión está tomando, digamos, más perspectiva, más relieve y parece que se va a incidir en ello, ¿no? Otro tema es la financiación de las estancias, siendo la movilidad algo tan importante, el hecho de que se tenga que competir por obtener esa financiación es casi un poco de un, no sé, reflejo de un capitalismo como muy salvaje, ¿no? La idea de ir al mercado a conseguir esa ayuda, ¿no? Entonces, la idea es que a cada investigador predoctoral se le asigne una cuantía determinada que le permita a su disposición, ¿no?, organizarse con ese dinero para poder hacer la estancia cuando más les convenga, ¿no? Y no estar sujeto, digamos, a un calendario muy rígido, a una lucha competitiva por esos recursos que no te permiten una planificación adecuada. Y este es un debate también muy importante dentro de los derechos, digamos, del colectivo predoctoral, ¿no? Y otra cosa, y aquí es donde metía eso de la ley de ciencia, es la perspectiva postdoctoral, ¿no? ¿Qué pasa con una vez que se ha leído la tesis, ¿no? Bueno, en España es un sistema muy específico, muy sui generis respecto a otras latitudes geográficas. Y una de las problemáticas más gordas es que en España ha habido un proceso de pérdida de talento investigador muy potente en el periodo de años que va desde 2011 a 2016. Las reformas del sistema de ciencia y tecnología no terminan de resolver qué pasa cuando se termina la tesis, más allá de muy pocas ayudas. Ahora se habla mucho de atraer talento y retener talento, pero digamos que no termina de haber la financiación para ello, las universidades no terminan de verlo claro, y aunque hay la Ramón y Cajal, la Juan de la Cierva, hay toda una serie de programas que intentan canalizar eso, falta un itinerario postdoctoral serio, ¿no? De que cuando uno lee la tesis, a poco que tenga una evaluación buena, una trayectoria considerable, eso esté ya más o menos resuelto. Hablo de la estabilidad, ¿no?, como un prerequisito básico para poder hacer ciencia con dignidad, ¿no?, y con tranquilidad, de no tener que estar obsesionado con que si no hago todas las cosas súper rápido me quedo fuera y me descuelgo y tengo que acreditarme y las plazas y demás, ¿no? Algún tipo de financiación más o menos estable para quienes pasan filtros muy básicos, ¿no? Es decir, recordad, por ejemplo, que la FPU ahora se ha convertido en algo absolutamente demencial. Pedir a gente que acaba el grado, publicaciones, participación en congresos, en proyectos, en todos los premios habido y por haber, ¿no? Es decir, es algo que cada vez se está, digamos, reduciendo la porción de la tarta, ¿no? Y al final hacer ciencia parece más bien que es una carrera competitiva, obsesiva, que un proceso digno de dedicarte a algo que te interesa y obviamente con resultado y calidad, ¿no? Pero es que las publicaciones al final están ahí, ¿no? Y publicar no es tampoco una cosa tan, no sé, tan complicada. Al final se puede publicar, hay oportunidades y mientras se vayan haciendo las cosas medio bien y se superen los filtros, yo creo que aquí hay que hacer una transformación muy potente, ¿no?, del punto de vista del esfuerzo financiero, ¿no? Como comentaba, una de las cosas que la gente todavía no maneja bien es el tema este de la sede electrónica, que veréis que facilita muchísimo la vida porque el papel, la idea de que el papel desaparezca en los trámites y mejorar toda la eficiencia, pues bueno, es algo pues, que lleva implementándose en los últimos 10 años, 2 décadas, ¿no? Y en el caso de España, desde el 2015, que tenemos las leyes administrativas, digamos que esto un poco se normaliza, ¿no? Y la forma de relacionarnos ya tiene que ser a través siempre del proceso de la sede electrónica, ¿no? Ahí tenéis cantidad de cosas que podéis hacer. Algunas son incluso automáticas. Por ejemplo, si queréis certificados de proyectos de innovación docente en los que participáis, certificados de pertenencia a la universidad, todo eso se descarga de forma automática con el proceso. Y luego veréis que tenéis como muchas pestañas en función de si eres PDI, si eres PAS, si eres estudiante, ¿no?, que te permite hacer los trámites con 2 ventajas. Una, que puedes adjuntar todos los documentos que quieras, los firmas, hacer tu petición. Y 2, que tienes un registro de manera que te aseguras de que eso se ha mandado a la unidad administrativa que tú consideres, ¿no? Entonces, nosotros las reclamaciones de salario y todas estas cosas las hemos hecho por vía informal y también por vía formal a través de la sede electrónica, ¿no? Quizás sobre esto podríamos hacer un taller sobre cómo se hace, digamos, un escrito pidiendo algo, ¿no?
o cuando tienes que dar constancia de alguna actividad y te piden que lo hagas vía registro sede electrónica y, por tanto, acostumbrarse un poco a manejar los procesos administrativos en el entorno online, que luego, por lo demás, una vez que lo haces una o dos veces, no tiene mayor complicación, ¿no? Pero, por ejemplo, si formas parte como personal docente investigador, pues las firmas que puedes hacer con la sede electrónica en la que aparece tu cargo y sale el documento firmado con tu código seguro de verificación, pues todo eso también le da un empaque a tu certificado, a tus cosas y a tu trabajo que digamos que es bueno ir sabiéndolo, ¿no? Cuando queráis hacer un escrito, y ya con esto termino, y aquí sería, digamos, pues para retomarlo quizá en algún taller práctico, ¿no? Cuando queráis hacer un escrito, una queja, una reclamación, una solicitud, yo siempre aconsejo seguir el manual, ¿no? De derecho administrativo, lo básico, identificaros en el primer encabezado, hacéis una exposición de hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? 1, 2, 3, con fecha tal, fecha tal, fecha tal, ¿qué es lo que ha pasado? Si hay alguna fundamentación normativa, si hay alguna norma que te permite pedir lo que pidas, la cita, ¿vale? Literalmente, pues de conformidad con este artículo. Y luego al final siempre un apartado de qué es lo que solicita, ¿no? Eso se llama el petitum en derecho, es un término así un poco, bueno, me gusta usar mucho el latín a los juristas, ¿no? Digamos que piden, ¿no? Y lo que pida es, digamos, aquella solicitud que le hace a la administración, en este caso sería a la Universidad de Granada, ¿no? Entonces, sobre esto quizás sea interesante hacer un cursillo, ¿no? En el Consejo de Representantes estuvimos valorando la posibilidad de hacer uno que fuera administrativo, también de temas de derechos laborales, ¿verdad? Porque hay gente que la primera nómina que ve es la que tiene cuando es investigador predoctoral y no sabe lo que es una retención, no sabe lo que es una cotización, no sabe cómo, digamos, las cuestiones básicas jurídicas. Entonces, quizás podríamos ver la posibilidad de hacer algún taller así práctico de cómo se redacta un escrito y demás, ¿no? Eso sería, digamos, un poco la idea de este curso digamos, pues eso, de procesos formativos, temas administrativos, burocráticos, las cuestiones un poco más jurídicas, más feas, ¿no? Que no por eso, digamos, dejan de ser importantes, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero que haya sido de utilidad, como mínimo, como perspectiva de conjunto, en una hora y 10, pues, bueno, la idea es eso, dar pinceladas, ¿no? No ser exhaustivos, ni mucho menos, porque no es el sitio, ¿no? Pero bueno, si hemos resuelto dudas, yo creo que porque eso ya es algo, ¿no? Muy bien, gracias, Dani. Entonces ya, ¿para saber alguna duda más o vamos cortando, amigo? Yo si hay alguna cosilla que se haya quedado urgente y tal, la contestamos, o si no, cortamos ya. Bueno, pues entonces hasta aquí ya ha llegado el curso, Dani. Muchísimas gracias, como siempre, y esperamos verte pronto otra vez por aquí. Vale, nos vemos por aquí pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y pasa buen puente. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Buen puente. Buen puente.